Biología. La cannabis es una planta con flor, o sea, una angiosperma. Es herbácea, o sea, una hierba leñosa. No produce madera, pero sí produce mucha fibra que es utilizada pues para muchas aplicaciones. Es una planta anual que florece una vez al año y muere. Es dicotiledónea porque tiene 2 hojas embrionarias al germinar, y dioica porque es una planta con sus sexos separados, o sea, hay una planta masculina y una planta femenina. Aunque también puede ser monoica, o sea, hermafroditas, y tienen ambos sexos en la misma planta. Y esto es causado por estrés o por genética. Y esto logra que se autopolinicen para sobrevivir y dejar descendencia, o sea, las semillas. Como lo que verás en tus clases de biología con la teoría de Darwin. ¿Para qué es importante saber las características físicas de las plantas? ¿Eso de qué nos sirve? ¿Para qué nos servirá saber eso? Pues fruto, es importante saber las características físicas de una planta porque así podemos identificar y diferenciar cada una de sus partes y aprender sus usos y funciones medicinales. Te lo voy a mostrar a continuación. Morfología. Las plantas como nosotros tenemos órganos. Estos son raíz, tallo, hoja y flores. Los identificaremos depende de su etapa de crecimiento. Semilla. Es la estructura que protege al embrión, al nuevo individuo. Al exterior tenemos la cutícula, que es una cubierta cerosa de protección antipatógenos, herbivoría y desecación. La testa, cubierta exterior con diferentes colores y formas que envuelve a las semillas. Micrópilo, es el orificio por donde sale la radícula, o sea, la primer raíz. Al interior tenemos la cutícula, la testa y un tegumento, el cual es una envoltura que envuelve y protege el interior de la semilla. Permite intercambiar agua con el exterior. Endospermo es el tejido de reserva que proporciona nutrientes al embrión y en la fase de la plántula. Almacena almidón y proteínas para nutrir, que es como una placenta de las plantas. El embrión se encuentra en el centro. Es la parte viva de la semilla. Plántula, estadio muy joven de la planta, como un bebé. Tiene una radícula, la cual es la primera raíz que se encarga de fijar, absorber, almacenar y hacer síntesis hormonal. Es el órgano por donde se va a alimentar. Tiene asociación con hongos y bacterias para alimentarse. Raíces adventicias son las raíces muy pequeñas que se encargan de absorber agua, nutrientes, minerales, etc. El tallo es el órgano que sostiene a la planta. Cotiledones son las 2 primeras hojas embrionarias que almacenan almidón para usar como primera reserva de alimento para crecer. Hojas falsas son las 2 primeras hojas incompletas de un solo foliolo que producen fotosíntesis. Hojas verdaderas son las primeras 2 hojas completas de 3 a 5 foliolos que hacen fotosíntesis. Vegetativa. En esta etapa, a partir del crecimiento de las hojas verdaderas, empiezan a crecer las demás de forma alterna en la base del tallo. Y la planta se empieza a estirar hacia arriba, hacia los lados, y hay un crecimiento vegetativo de las hojas. Tallo es el órgano que sostiene a las hojas para hacer fotosíntesis y a las flores para la reproducción. Conduce agua y nutrientes de la raíz a las hojas, algo así como nuestro sistema circulatorio. Tiene una sucesión de nudos. El nudo es donde se insertan las hojas y los entrenudos es el espacio entre nudo y nudo. Hojas son palmeadas en forma de palma y están compuestas de 5 hasta 11 foliolos. Se encuentran opuestas en la base del tallo, una hoja por nudo al inicio y alternas al resto de la planta, o sea, 2 hojas por nudo. Cuando las hojas están completas se les llama brácteas o satelitales. El peciolo es el tallito que une a la hoja con el tallo. Foliolos son las hojitas o partes de una hoja compuesta. Las venas es el sistema vascular de donde circulan los nutrientes, el agua y los minerales. Tiene bordes aserrados, o sea, en forma de sierra, y una lámina que tiene 2 caras, haz y en vez. Las axilas es donde crecen los brotes axilares y las flores. Tenemos una parte baja, una parte media y una parte apical o aérea en donde crecen los nuevos brotes. ¡Ah! ¡Qué bien! Las semillas son como los hijos de las plantas. La plantula es el bebé y la vegetación un adolescente. ¡Qué bonito es ver que crecer a las plantas! Y entonces, ¿cómo se reproducen? He oído hablar de la polinización,
pero no entiendo nada de eso. Así es, partenocárpico. Para responder a tu pregunta vamos a hablar de la floración, el cual es la etapa adulta de una planta en donde se puede reproducir mediante sus flores. Floración es el estadio de reproducción de una planta. Las flores es la estructura reproductiva de la planta, que produce semillas a través de la reproducción sexual, o sea, la polinización, por el viento de una plantita a otra. La cannabis es una planta con inflorescencias, como la lavanda, compuesta por varias flores. Su crecimiento es en las axilas de los nudos y, como dijimos al principio, hay dos sexos, femeninas y masculinas. En las femeninas tenemos un cáliz, que es la estructura que protege al ovario contra los depredadores. El cáliz tiene dos pistilos unidos que capturan el polen y están compuestos de un estigma, que son papilas que capturan el polen, y el estilo, el cual es el tubo o la prolongación donde viaja el polen hacia el ovario. El ovario se encuentra dentro del cáliz, protege a los óvulos y luego de la fertilización se transforma en el fruto que protegerá a la semilla. Los óvulos son las células sexuales femeninas. Las hojas brácteas protegen a la flor, o sea, a los cálices. Los tricomas son derivados epidérmicos de la piel de las plantas, en forma de pelos, por así decirlo. Son de varios tipos. Pueden ser unicelulares, o sea, de una célula, y pluricelulares, dos o más células. Los tricomas funcionan como una barrera protectora contra la desecación, los rayos UV y los depredadores. Hay varios tipos de tricomas. En la cannabis se encuentran los glandulares y los no glandulares. Los glandulares secretan sustancias como terpenos, cannabinoides, flavonoides, que tienen múltiples propiedades medicinales. Y los no glandulares no secretan nada y son como pelos protectores pubescentes. Los tricomas están en casi toda la planta, tallo, hojas y flores, menos en la semilla. Las masculinas tienen también un cáliz que protege a la flor masculina, pero esta tiene una forma de racimo floral con 5 sépalos, que son una variedad de pétalos. Tiene estambres, el cuales son los órganos reproductores masculinos compuestos por 4 sacos polínicos. Los sacos polínicos es donde se produce el polen, y el polen son las células sexuales masculinas, algo así como los espermas de la planta. Pero también vimos que hay plantas hermafroditas que se autopolinizan porque tienen ambas flores y se les dice hermafroditas verdaderas. Cuando hay estrés en el ambiente y la planta ya es femenina y forman estructuras con poles llamadas bananas o racimos florales, se les llama hermafroditas por estrés. La reproducción ocurre cuando el racimo floral de la planta masculina se abre y libera el polen de los estambres con el viento para poder volar hasta 5 kilómetros para llegar a una flor femenina en sus pistilos, ser captado por los estigmas y viajar a través del tubo polínico para fertilizar a los óvulos que están dentro del ovario y el cáliz, y así formar el fruto que formará la semilla. ¡Wow! Yo no sabía que las flores servían para eso. Yo creía que solo era para que se vieran bonitas las plantas. ¡Qué interesante que los tricomas sean lo que contienen las propiedades medicinales! Una última pregunta, mis cannabis. ¿Por qué se les llama fruto o cuál es la diferencia de las plantas sin semillas? La definición de fruto es la maduración de una flor tras ser fertilizada por polen que va a resguardar a la semilla. La cannabis, al ser una planta dioica, nos permite separar los sexos de las plantas para que no se polinicen. Sin embargo, la flor sigue madurando hasta formar un fruto partenocárpico, el cual por su nombre significa fruto sin semilla. Y esto es gracias a la manipulación humana, ya que sin nosotros no podría ocurrir este fenómeno que pasa en muchas frutas como las sandías, las uvas, los limones y los tomates. Muy bien, mis cannabis, aprendí muchísimo sobre la cannabis. Con toda esta explicación me imagino que esto apenas es el principio de un gran trabajo a realizar para poder desestigmatizar y educar a los jóvenes. ¿Cuál es la conclusión o reflexión de este tema, Ali? Como conclusión, tenemos que la cannabis es una planta única. Ninguna planta con flor produce los mismos compuestos o tiene las mismas estructuras. Para empezar a verla como una planta y no como una droga, hay que conocer su estructura y funcionamiento, o sea, su biología. En el anterior video vimos cómo fue utilizada por miles de años atrás. Posteriormente fue estigmatizada y criminalizada junto con sus usuarios, pero actualmente existe una industria que se dedica a la producción principalmente de productos
medicinales y recreativos, ya que hay mucha evidencia científica actual, donde ya se habla del uso en el tratamiento de muchos padecimientos y enfermedades. Los estudios botánicos de la cannabis han sido punto de partida para importantes descubrimientos, como por ejemplo el descubrimiento de sus efectos medicinales. Sin embargo, en México aún es ilegal esta investigación. Yo creo que hay mucho por hacer. Los jóvenes son principales consumidores de drogas a temprana edad. Si hacemos una educación sobre esta planta, esperamos disminuir los riesgos y los daños que puedan ocasionar el consumo de esta sustancia, sobre todo a temprana edad. Conocer su historia y biología nos ayudará a entender cómo ha sido esta controversia con la marihuana. Pero quedan muchas preguntas por hacerse. ¿Qué pasará en México con la regulación? ¿Qué va a pasar cuando la regulen? ¿Cuáles serán sus ventajas y sus desventajas? ¿Al regularla, realmente va a ayudar a disminuir el consumo de drogas? ¿A quiénes va a beneficiar la regulación? ¿Qué va a pasar con las comunidades indígenas y en dónde están los cultivos? Yo creo que tendremos que ver más allá de los intereses económicos que puedan obtener de esta planta y hacer un análisis real de lo que implica una industria canábica. Empezando por los países donde ya es legal. Proponer políticas más eficientes y estrategias de trabajo que no solo beneficien económicamente a los jefes de empresas. Se necesitan instrumentos y buenas prácticas para informar a la población joven para la toma de decisiones sobre el uso de la cannabis. Tener una responsabilidad social y empezar a ocupar sitios importantes en los medios de comunicación masivos, construyendo perspectivas críticas para evitar reproducir narrativas que legitimen prácticas corruptas llenas de violencia y desiguales que ponen en riesgo la salud de los consumidores, el medio ambiente, a los trabajadores de la industria y a las comunidades en donde se ubican los cultivos, y sobre todo a los derechos humanos. Este fue el segundo video de la serie Cannabis Sativa L, un encuentro con la biología e historia canábica. Espero te haya gustado, quieras compartir, hayas aprendido algo y hagas una reflexión sobre todas estas preguntas que quedan al aire. Hasta la próxima, síguenos en redes.